¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Alexis Olivier. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Soy Izuku Midoriya. No me jodas. Ira 5K737-280 por Blondie me folló compartir un escombro particularmente grande golpeó cerca de una mujer mayor, quien con miedo sostuvo más cerca a la niña que llevaba un escombro particularmente grande golpeó cerca de una mujer mayor, quien con miedo sostuvo más cerca a la niña que llevaba. Murmuraba palabras temblorosas, tratando y fallando en calmar al infante. 6. El llanto resonaba sobre las susodichas, predominando sobre mis oídos al verlas, realmente trate de ayudarlas. Pero había algo, intangible y raro, que me detenía de hacerlo. Quizás era el dolor ajeno, la presencia de verdadero sufrimiento, o el shock por caer bajo el hecho de que realmente estoy en una zona de guerra. No lo sé, tampoco estaba dispuesto a entenderlo, no ahora por lo menos. Tragué saliva, intentando contener las náuseas que asaltaron mi garganta repentinamente, como una tormenta en repentino apogeo. Era repugnante, todo el cuerpo se sentía frío, una comprensión aguda del verdadero peligro en el que me puse. Sentí el roce de la firme tela del traje, moviéndose por el viento cargado de polvo que cubría al ambiente, provocando que la piel se pusiera de gallina. Quería, no, mejor dicho. Necesitaba ayudar. Si tan solo... Con cuidado señora, déjeme ayudarla por favor. Suavemente Ganorca se acercó a las afectadas, tomando con cuidado sus hombros y llevando a cada una lejos de todo. La acción, tan sencilla y obvia como fue, tuvo un impacto en mi persona. Trayendo a colación una pregunta básica. ¿Qué carajos estoy haciendo? El tren de emociones que sentía volvió a su punto inicial. La ira, cada persona aquí está ayudando y dándolo todo, todos excepto yo, claramente. Uno apretando los puños volteé la cabeza, observando cómo la liga intentaba exterminar a Gran Torino, quien en sus mejores esfuerzos trataba de aprovechar el espacio abierto y los escombros circundantes. Un poco más lejos, Olmig continuaba atacando sin cesar al símbolo del mal, sabiendo bien que si le daba espacio habrían problemas. Acción que dicha contraparte notaba, fallando en tomar distancia para ello. Si cada uno estaba intentándolo, entonces era mi deber hacer lo mismo. 2. El One for All se expandió nuevamente, cubriendo cada músculo con energía en su estado más puro. Rayos crepitaban por el cúmulo de emociones que desembocaba en la ira, silenciando el entorno y fijando la vista en un solo objetivo. Desplace los pies para una posición de carrera, levantando polvo por el tacto y crujidos ante la suela de metal. El ruido ambiental ocultó los hechos, permitiendo que mantuviera la neutralidad de ambas partes. Con tan solo un movimiento ya estaba en marcha, habiendo cortado distancias al instante y golpeando al primer objetivo que encontré. Smash. El puñetazo conectó con la mandíbula de Davi, quien sin reaccionar acabó por ser enviado lejos. 2. El choque de su cuerpo con el suelo resonó en los oídos de todos, parando momentáneamente el combate entre el héroe casi retirado y los novatos villanos. Sin detener el impulso continué la carrera, acercándome esta vez a Compress para golpearlo de igual manera. Mi puño izquierdo se levantó en señal de ataque, alertando al teatral villano. Lo siento joven. No puedo permitir tal cosa. De su gabardina una canica sacó, repleta con probablemente algún arma defensiva.
Pero antes de que tan siquiera brillara para mostrar lo que ocultaba, abrí la mano, extendiendo cada dedo sin temor alguno. Este truco me lo enseñaste tú, mago de segunda. Un látigo negro salió disparado de cada uno, arrebatando la pequeña bola y restringiendo el uso de sus extremidades. Uno sin otros miramientos le di una patada a sus costillas, regulando la fuerza detrás para no matarlo, pero sí dejarlo fuera del juego. 2 clones de Tuice saltaron a mis espaldas, tratando de retener el movimiento fluido que llevaba. Pero una patada bien puesta de Gran Torino los deshizo a ambos en el acto. Buen trabajo, muchacho. Utilizando su Kirk terminó flanqueando el punto ciego que tenía. Yo me encargo del que tiene el mazo. Su Kirk es más molesto de lo previsto. Me parece perfecto. Aceptando, tomé partida hacia el siguiente enemigo, siendo la combinación de Toga y Spinner quienes se protegían a sí mismos. 1. Acabaré contigo, por detener la cruzada de Stein. El mutante desenfundó la espada que cargaba, acercándose fácilmente para tratar de lograr algún corte. No me culpes por alguien cuya ideología estúpida tenía carencias. Recubriendo la mano hasta el antebrazo con látigos desvié cada corte, asombrando al villano por cómo su arma no tenía efecto. 5. Eso es muy cruel, deberías respetar el pensamiento de los demás. Toga imitó el accionar de su compañero, utilizando una navaja dirigida al pecho. 1. Independientemente mantuve controlado a ambos, pasando plenamente al apartado defensivo para poder formar una estrategia rápida de un solo golpe. Inclinando la cabeza evité por poco ser degollado vivo. Pequeños mechones de cabello caían al no correr con la misma suerte. Aproveché aquella acción para tomar el brazo de Spinner, usándolo de escudo para el corte de Toga. 7. Ac. La sangre brotó por la profundidad del corte que debía haber recibido. Lo siento. No iba dirigido a... Toga trató de disculparse, pero no se lo permití, enviando un golpe con mi mano libre a su cuello. Su garganta se cerró por el ataque de imprevisto, comenzando a toser y lagrimear por ello. Guarda silencio. Sin dudarlo volví a golpearla, un puñetazo certero en el centro del rostro que acabó por romper su nariz. 27. La falta de aire, sumado a la fractura, causó que cayera presa de la inconsciencia. Toga, asombrado por el giro negativo de las cosas, susurró Spinner, la culpa apoderándose de él por cómo su compañera terminó quedando. No sientas tanta lástima, terminarás del mismo modo. Sosteniendo el herido brazo lo forcé a descender, levantando la rodilla un instante después para terminar rompiéndolo. Antes de tan siquiera que Spinner pudiera gritar, disparé un látigo negro, fungiendo como bozal para amortiguar el sonido. Dime, ¿tu querido Stein vale todo el dolor que estás sintiendo? La pregunta quedó sin respuesta. El villano se encontraba en un estado de completo shock. Sí, eso creí. 12. Sin una segunda mirada dejé caer al inválido mutante, quedando junto a Toga sobre los escombros del alguna vez almacén de Nomus. Contemplé lo rápido que fue todo. En breves instantes 3 miembros de la liga fueron despachados, sin la necesidad de utilizar el máximo poder que mantenía bajo control. Habría estado orgulloso en otro momento, pero ahora, con la ira predominando sobre el pensamiento, solo sentía morbosa satisfacción. Un portal se formó tras de mí. En él, 2 clones salieron disparados para matarme. Ambos con las palmas extendidas para dejar nada más que polvo en el proceso. Y al igual que la primera vez, un látigo por cada uno nació para destruirlos, sin la necesidad de voltear para reaccionar. Shigaraki, el mismo truco no funcionará 2 veces. Le dirigí una media mirada, pateando lejos a los inconscientes villanos debajo de mi persona. 3. Gran Torino optó por aterrizar en ese momento, inspeccionando el estado de cada enemigo derrotado. ¿No crees que te pasaste con ellos? Él no estaba enojado, pero tampoco orgulloso. Presentaba simple neutralidad. 1. Tal vez, ya tendré tiempo para reflexionar sobre ello. Jamás lo haría. En comparación a lo que algún día provocarían, fui bastante amable. Encárgate de Tuice, puedo con el resto. 2. Bien, pero trata de neutralizar a Kurohiri primero. Sin sus portales poco pueden hacer. Suena como un plan. Asintiendo me dirigí hacia el sucesor de All for One, cada paso sintiéndose como plomo en el proceso. Con velocidad logré acercarme lo suficiente a Shigaraki, pero no lo ataqué directamente, optando por enrollar el cuello de Kurohiri con látigos negros para mantenerlo inmovilizado. Quise repetir la acción contra Tomura, sabiendo bien que sin su Kirk poco podría hacer para perjudicar la situación. Pero antes de tan siquiera poder lograr eso, el peligroso símbolo apareció frente a nosotros. Su formal atuendo rasgado en varias zonas por los puñetazos de All Might.
Sin siquiera moverse causó una fuerte presión contra mi persona, sentí las sacudidas contra la tierra al rodar por el suelo. El pecho se contrajo en dolor por ser el epicentro del ataque. Alto, alto. Están actuando con demasiada prisa, fingiendo ser un apaciguador. Levanto los brazos, estaba seguro que debajo de esa máscara sonreía en burla, no puedo permitir que detengan el camino de Tomura tan pronto, ya llegará la hora para se crucen de forma definitiva. De sus manos utilizo 2 Kumirks en conjunto, siendo la estocada de remaches y activación forzada los elegidos. Espinas negras con líneas rojas se desplazaron hacia Kurohiri, todo ante la atenta mirada de quienes lo rodeaban. Gran Torino fue el primero en moverse para atacarlo, utilizando el impulso para tratar de patear la mano que estaba efectuando la unión de dones. Ambos sabíamos que nada se lograría de tal método, por lo que, a pesar del dolor, decidí brindar apoyo colocando mis manos en el árido suelo. Los látigos negros salieron disparados como raíces, tratando de empalar al símbolo del mal. No retuve nada con la técnica, conocía el estatus de poder que el hombre manejaba y lo estúpido que sería contenerme. Lastimosamente, nada sirvió, él se protegió formando un domo con la presión circundante. Algo que jodió cualquier detención a último momento. Con Olmig esto sí funcionó, pensando en ello, ¿dónde se metió ese hombre? Sentí leve miedo ante el pensamiento de que tal vez ya estaba muerto, pero lo descarté instantáneamente, no, se estarían pavoneando si ese fuera el caso. Además, Toshinori era fuerte, confiaba en el espíritu de lucha que ese hombre tenía. Nos veremos, Tomura, en mejores circunstancias espero. All for One se despidió de igual manera, habiendo empujado a cada miembro a través de pequeños portales. Solo quedaba el retiro de su sucesor. Así será, Sensei, así será, el aludido no creó dramatismos, asintiendo en despido antes de observar mi rostro por última vez. Lo mismo va para ti, mi gorilla. Cuando el momento llegue, solo uno saldrá con vida. Volteando se fue, siendo tragado por la bruma negra que servía de transporte. Despejando en grande la zona de batalla. Jódete, Shigaraki, solo, jódete, entre jadeos lo insulte, escupiendo al suelo por la impotencia que sentía. 6 Apoyándome en una rodilla observé al peligroso villano, el primer jefe final de toda la mierda que este mundo tenía que ofrecer. Parado como si la batalla ya estuviera escrita en piedra. Como un hombre seguro de su destino. 5, vamos muchacho, arriba. Este no es momento para descansar. Gran Torino me sostuvo por los hombros, ayudando a estabilizar mi postura a pesar del mareo breve que me asaltó. 4, aún es inexperto, no está listo para tomar el lugar que legítimamente le pertenece, casualmente comenzó a explicar All for One, como si sus palabras fueran un versículo importante. Le he ofrecido todo lo que un joven como él puede necesitar y eso ha dado frutos. Uno sacudió las mangas de su atuendo, deteniéndose en los pliegues de cada lado para ajustar los botones de oro que ahí se encontraban. Pero, su verdadero avance nació gracias al lado del bien, irónico, ¿verdad? El bien y el mal ayudándose mutuamente, dirigió la mirada a nosotros, al menos eso supuse considerando la máscara que portaba. ¿No lo crees así, Izuku Midoriya? Uno escuchar tal nombre, mi nombre, nunca fue tan repugnante, todo por quien se atrevió a pronunciarlo. Yo no veo dónde está la parte mutua. A menos que ser un inútil mimado entré en la categoría. Resople en burla, realmente no estaba en posición de hacer tal cosa. Pero maldita sea, no podía negar la molestia que brotaba de mí. Eso es simple perspectiva, la diversión tiñó su voz, como un maestro corrigiendo a un alumno particularmente tonto. Tomura quizás no operó con un enfoque tan directo como el tuyo. Sonreí por ello, esa paliza sigue siendo tan satisfactoria como recuerdo. Sin embargo, te dio un propósito, ¿verdad? Gracias a mi sucesor. Tú, creciste, de una forma que pocas personas logran hacerlo. ¿Crees eso? Levantando una ceja le cuestioné, debía alabar los aciertos que tuvo en su análisis, pero también sus defectos. Lo hago firmemente. Genial, porque estás muy equivocado. Disculpa. El tono curioso fue casi gracioso, en cualquier otra persona habría dado risa. No en un psicópata manipulador superpoderoso. Shigaraki no me dio un propósito, solo razones, reforzó lo que ya tenía, complementando aquello con una perspectiva más completa. Escupí al suelo, notando la sangre entre la saliva. Para resumir, tu mocoso mimado solo justificó mis creencias, haciéndome fuerte en el proceso. Ya veo, no son tan distintos.
Sin embargo, tú eres la pieza que me faltaba, interrumpí su respuesta, cuadrando los hombros para transmitir la confianza que sentía, porque al enfrentarte aquí y ahora, diciendo que todo esto aceptando tu crueldad, puedo cruzar ese límite imaginario. El miedo autoimpuesto que traía pensar en la presencia que podías tener. El One for All se emocionó por la respuesta, haciendo fluir tanta energía hasta el punto de pensar que no lograría soportarla. Tu All for One, eres el último peldaño que me faltaba para llegar a la cima. Y adivina qué. Estoy más que listo para ascender, estoy más que listo para ascender. 27, grandes palabras, veamos si puedes respaldarlas, su postura no flaqueó, tampoco la voz. Solo esperó el próximo ataque. Uno y no tardaría en dárselo. El poder se desbordó, permitiendo que estuviera a la par suya en tan solo un parpadeo. El polvo levantándose tras de la estela previa, con mi puño alzándose para golpear la barbilla del villano. Detroit Smash. La presión del puñetazo movió ligeramente al símbolo del mal, quien retrocedió un paso tras la liberación de energía. Su máscara se vio levemente agrietada, algo que causó un extraño asombro en él. Riendo por lo curioso del daño recibido. Vaya, ese fue un fantástico golpe, si no hubiera estado preparado con anterioridad incluso dejaría marca, extendió un brazo, estirando de cada dedo como si fuera un calentamiento, ahora es mi turno. El sensor de peligro explotó en advertencias, gritando por un peligro inminente a mi persona. Pero ni siquiera eso permitió algún tipo de reacción. Incluso más rápido de lo que alguna vez obtuve a máximas velocidades, All for One estaba de frente, un solo paso separando a cada uno y levantando su brazo, él golpeó. Un puñetazo increíblemente simple, pero cuyo dolor era irreal. Solamente pude caer de rodillas, apoyando cada mano en un vano intento de calmar la mente para enfocarme en lo importante. Mis rodillas tocaron el frío suelo, temblando en respuesta a lo sucedido. Si tenemos que comparar, diría que golpeaste con suficiente fuerza para competir con el 75% de All Might. Tal vez un poco más si te lo propones. Antes de tan siquiera responderle, el villano se vio forzado a detener una patada dirigida a su cabeza. Como si un ataque así realmente pudiera afectarlo. Sorahiko, estoy sorprendido. Pasan los años y sigues ligado a todo este dilema, fue condescendiente, rememorando los más de 100 años que llevaba con vida. No eres nadie para decir eso, bastardo longevo, utilizando la otra pierna libre se liberó, pateando lo suficiente para caer en una voltereta hacia atrás. Sin dudarlo me sostuvo por el traje, saltando hacia una posición alejada del villano que tan fácilmente puso la situación contra las cuerdas. Dime, ¿cuántos quirks has robado para vivir tanto? Los suficientes sin duda. Y aún así te ves horrible, Nana estaría encantada de verte en tu estado actual. Yo sigo vivo, ella no. 22 observé a ambos, intercalando miradas ante cada respuesta dada. Casi parecían viejos conocidos que se odian demasiado por su propio bien. ¿Dónde está All Might? El pensamiento preocupaba, Gran Torino probablemente tenía las mismas ideas, por eso busca ganar tiempo, ¿verdad? Mi maestro hizo señas con el dedo, instando para que mirara el entorno circundante. Algo que sin dudar hice, notando el silencio que nos rodeaba, no lo había tomado en cuenta pero, estaba vacío. Ya no quedaban civiles atrapados en el fuego cruzado, al menos no a la vista. Ya entiendo, con su velocidad sacar escombros y personas es un juego de niños, sonreí, yo también ganaría tiempo, has caído muy bajo, teniendo que burlarte de una mujer que ya no puede defenderse. Oh, pero créeme, en su momento fue bastante problemática, su voz continuaba siendo plana, no importaba que le dijeran poco le afectaba, todos ustedes, los portadores de ese poder son molestos. Bueno, teniendo a tal acosador como tú. Es imposible no actuar de este modo, una duda se planteó en mi cabeza, la había olvidado pero deseaba expresarla, ¿por qué no lo revelas? Fui directo al grano, él sabría sobre qué estaba hablando. ¿Qué crees que haces? Gran Torino susurró con dureza a mi lado, también entendió lo que buscaba descubrir. Comprender el terreno donde estoy metido, no le dirigí la mirada, la atención centrada en el villano. Él se quedó callado, detestaba esa máscara que portaba, me bloqueaba su expresión y lo que era peor, tampoco había mucho en el rostro cicatrizado que tenía.
Eres el primero en preguntar eso, te felicito Izuku Midoriya, has superado el cerebro que tu predecesor tiene, sarcasmo, todo es un juego para él, dime algo, ¿puedes ver medios de atención sobre nosotros? La contrapregunta me hizo nuevamente revisar el entorno, desde el cráter circundante hasta el cielo lleno de polvo y como asumí, nada se encontraba alrededor nuestro. Ni helicópteros de noticias o camionetas con equipos transmitiendo. Estoy liberando un pulso electromagnético en este momento, interrumpiendo cualquier tipo de comunicación posible aparte de la nuestra. Un excelente uso para este Kirk, sin esperar respuesta comenzó a explicar, adulando su actuar en el proceso como la personalidad egocéntrica que tenía dictaba, estoy seguro que entenderás lo vital que es el One for All, más que nadie me atrevo a decir. All Might aterrizó tras nuestro, el sonido de su llegada delatando que no era necesario seguir ganando tiempo. Pero incluso el símbolo de la paz se encontró prestando atención. Podría anunciar al mundo el poder que posees, explicar cómo funciona y esperar a que lentamente la sociedad te consuma en su deseo de control. Gran Torino resopló, no podía negar que la visión del peligroso hombre sobre la sociedad no estaba demasiado errada. Ha vivido lo suficiente para verlo con sus propios ojos. Pero eso solo causaría caos, cosa poco conveniente a largo plazo para mí. Hizo una toma general a lo que nos rodeaba, ejemplificando el daño en la zona para reforzar su punto. ¿No es eso lo que haces? ¿Provocar caos con tu presencia? All Might gruñó molesto, odiaba al villano de principio a fin. Ahí te equivocas, héroe, yo genero un caos controlado. Cada punto está previsto en el tablero de juego y puedo contenerlo con éxito. Su voz se volvió aún más burlesca si es que eso era posible. Disfrutaba alimentar la ira del símbolo, pero si el mundo supiera sobre el One for All, me temo que no sería capaz de prever lo que sucedería y eso, les guste o no, es negativo para ambas partes. 14 All Might y Gran Torino se mantuvieron en silencio, sus rostros ilegibles para quien los mirara. Esta conversación tenía un peso gigante para ellos, uno que yo no era capaz de entender. Realmente es un villano digno de temer, no importa cuánto lo pensara, imaginar un escenario donde tuviera ventaja estratégica contra All for One se me hacía imposible. Entonces, ¿esa es tu razón? ¿Prefieres no tener mi poder a cambio de que nadie conozca su existencia? Tenía que concederle su razonamiento, era inteligente a pesar de lo mucho que limitaba las opciones de uno. Correcto, eso nos lleva justamente a ti. Fue increíblemente sencillo descubrir tu lugar como el noveno portador, el más fácil debo decir. La atención de ambos adultos se volvió hacia mi persona, acercándose para protegerme de manera casi posesiva, un muchacho con habilidades físicas excepcionales y trabajando en equipo con Soraiko Torino, esa descripción fue exactamente la misma que obtuve de All Might en su momento. ¡Qué sorpresa! La USG siendo el centro de todos los problemas. Si pudiera volver en el tiempo, definitivamente le daría más importancia a ese evento, dolía ver cómo cada situación negativa venía ligada de tal momento. Repentinamente aplaudió, colocando instantáneamente a todos en alerta. Algo que lo divirtió de sobremanera, amaba tener el control de la situación. De todas formas, creo que ya he revelado suficiente, ¿no les parece? Soy el único brindando conversación, la presión que emanaba aumentó en gran medida, marcando punto y final para el interludio del combate. Tienes razón, te hemos dado suficiente ventaja, completamente serio respondió All Might, dando un paso al frente para asumir el papel de líder. Joven Midoriya, lo lamento, no deberías estar teniendo que enfrentar todo esto. Retire esas disculpas, estoy aquí por decisión propia, dispuesto a batallar por lo que es correcto. Flexione ligeramente las rodillas, apoyando gran parte del peso en la dominante para no perder equilibrio. Además, este es mi poder, acepte heredarlo y eso incluye las consecuencias. Soy su sucesor All Might, nunca lo olvide. Cuántas agallas. Algo bueno aprendió de Tito Shinori. Gran Torino asintió en nuestra dirección, orgullo brillando sobre su mirada. Enséñale a estos viejos las razones por las cuales deben jubilarse. El símbolo de la paz sonrió en respuesta y eso fue suficiente para imitar su accionar, inspirado completamente por la actitud tan optimista que unas sencillas palabras podían traer. Maestro, joven Midoriya, gracias, la sinceridad honesta caló hasta el alma, dando mayores razones para luchar. Porque ese era el alivio de un hombre agobiado, que ha cargado con más peso en sus hombros del que nadie debería. Maestra, gracias por enseñarme a sonreír, incluso en los peores momentos. Apretó los puños, sintiendo fluir las últimas brazas del poder que alguna vez fue suyo.
Uno que afortunadamente, estaba en las mejores manos posibles, vayan más allá de sus límites plus ultra. Vayan más allá de sus límites plus ultra. 24 Nota de autor. Nota de autor. Hey. ¿Qué les pareció el capítulo? 40 Entonces, otro capítulo más de esta curiosa historia, cada vez más cerca de llegar a los 50 redondos. ¡Qué orgullo! Quise ponerme al día con las otras historias, pero ya tenía este capítulo en borrador, así que me pareció correcto terminarlo primero y ahí sí trabajar con las demás. Aparte valía la pena para conmemorar las 200k de lecturas, un hecho único que anuncia a través de mi tablero. Es un número demasiado alto que no espere alcanzar, entraría en los detalles pero lo guardaré para la nota de autor final o en su caso cuando haga el preguntas y respuestas. 12 Trate de que no todo se resumiera en combates, combates y más combates. Quería darle diálogos al gran All for One y profundizar un poco en algunas de las razones que yo siento tiene el personaje para hacer las cosas como las hace. 4 Por otro lado he pensado mucho en los futuros capítulos y demás, como mencioné hace tiempo este arco es un punto y aparte para prácticamente todo. Quiero formar un camino nuevo que se adapte al canon, pero manipulando aquello de distintas maneras. 4 Es complicado de explicar, pero más o menos se resume en que a pesar de tener eventos preestablecidos, estos cambiarán lo máximo que se pueda sin perder lógica en el proceso. Ya que es momento de ver cuánto ha crecido la bola de nieve causada por el MC y su intromisión. 1 Si todo sale bien, se vienen grandes cosas. 2 En fin, se me cuidan. Nos vemos. 5 Pere. Actualice el capítulo 3 de esta historia, solo algunos cambios menores pero lo hice. En serio, necesitaba cambiar palabras ahí. Decepción. 4, 9, K 691, 180 por Blondie me folló compartir dolor 2 dolor. 6 No hay parte del cuerpo que no duela en este momento, probablemente debajo del traje no hayan más que moretones en plena formación y eso siendo amable. 2 Quería detenerme, recuperar el aire y simplemente parar el flujo anormal de pensamientos. Pero si lo hago, los músculos se relajarán y no tengo ese lujo a mi favor. Las palabras inspiradoras ya no son tan útiles, limpié el sudor que se acumulaba en la frente, pegando el polvo del aire, el 60% es útil, pero solo hasta cierto punto. Necesitaba acumular energía cinética, con el Fajin disponible lograría equiparar a All Might. Lastimosamente solo el tiempo ofrecía aquello. Y All for One no estaba siendo permisivo en ese aspecto. Su figura se interpuso en mi visión, superando con creces la estatura que poseía. El puño derecho estaba en ascenso, preparando un puñetazo perfecto para dejarme fuera de juego. Por instinto reaccioné, inclinando el cuerpo a la par que el sensor del peligro estallaba en avisos. Los látigos negros se dispararon directamente al brazo atacante, envolviendo al mismo para intentar detenerlo. Lamentablemente fue imposible, el golpe agrietó por completo la zona de impacto, generando fuertes y concentradas ventiscas en los alrededores. Mi cuerpo fue movido por ello, teniendo que plantar con firmeza los pies en el suelo para evitar caer de cara. Polvo se filtraba a la vista, obligando a que cerrara los ojos para evitar irritaciones. Los músculos temblaban tras cada onda recibida, esforzándose por no ceder a la presión. All Might apareció al notar lo que sucedía, fungiendo como escudo protector ante lo complicado de la situación en la que estaba. Joven Midoriya. Sus ojos azules se detuvieron brevemente en mi persona, acerrados y firmes por lo negativo de todo. No perdió mucho tiempo en eso, regresando al villano que tantos problemas estaba causando. Quien se mantenía totalmente en calma, apenas afectado por los ataques recibidos y listo para devolverlos. No te involucres demasiado, esta es una gran oportunidad para el joven alumno que tienes. La distorsionada voz de All for One atravesó los oídos de cada uno, realmente un horrible contraste con el silencio general. Tú y yo somos mentores, ¿no te interesaría compartir métodos de enseñanza? 2 Extendió una mano, burlándose por lo burdo de la oferta y como All Might se molestaría. No estoy interesado, rebajar mi nivel para recibir consejos de ti, eso sí sería patético. Para sorpresa de todos, fue el mismo héroe quien respondió con confianza, una sonrisa arrogante se formaba a la par que cada palabra salía. Dime algo All for One, ¿qué tantas posibilidades tienes de ganar? 11. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no bajar la guardia, anonadado por la respuesta oída. Era difícil de creer que alguien como Toshinori Yagi respondiera de tal modo. ¿Qué significa esto?
Esas palabras suenan como algo que yo diría, no él. Gran Torino se colocó a la par, su traje desgastado por el combate. La icónica capa no era más que jirones unidos entre sí. ¿Cuánto crees poder seguir luchando? Fruncí el ceño por la pregunta, a pesar del dolor aún tenía mucho por ofrecer. Solo era eso después de todo, dolor. 6. Ignorarlo es sencillo, la tolerancia a ello no es increíblemente alta, pero suficiente como para resistir una batalla de tales magnitudes. Bueno, realmente, ¿qué magnitud puede ser mayor a esta en el corto plazo? Bastante, estoy actuando con límites controlados. Apreté el puño, los rayos crepitaban en señal de acuerdo, pero si me das tiempo puedo acumular energía cinética, con eso la balanza fácilmente estará de nuestro lado. Si utilizaba el pseudo 100% podía ejercer un verdadero valor para el combate, sin necesitar constantemente de protección. ¿Energía cinética? ¿Cómo demonios acumulas tal cosa? Gran Torino cuestionó con duda, sin entender de dónde nacía tal idea. Oh, me olvidé de contarles, qué idiota, murmuré en reproche, realmente tenía problemas con los pequeños detalles, explicación detallada luego, solo importa que tengo nuevo Kirk. Respondí la pregunta, inclinando ligeramente la cabeza para evitar un escombro perdido. Olmig y All For One habían reanudado combate. TCH, estamos en un combate de vida o muerte y apenas recuerdas mencionar tan valioso dato. Él negó con la cabeza, dando la mayor mirada de molestia posible. ¿Cuánto tiempo necesitas? No mucho, vengo haciéndolo desde que comenzó el combate y ya está surtiendo efecto. Le sonreí, indicándole con la mirada que observará mis piernas. Estas temblaban, pero no por dolor o esfuerzo, unos minutos como máximo y estaré listo. 2, bien, lo tendrás. Él salió disparado, aprovechando la distracción del símbolo de la paz para atacar de sorpresa. Esto debe acabar pronto, los medios de comunicación regresarán eventualmente y lo ideal sería pasar desapercibido. No quería más popularidad, aún habían problemas con los que lidiar y tener el foco de atención entorpecía el actuar. Esto debe acabar pronto, los medios de comunicación regresarán eventualmente y lo ideal sería pasar desapercibido. No quería más popularidad, aún habían problemas con los que lidiar y tener el foco de atención entorpecía el actuar. Golpeó con la mayor fuerza que pudo acumular en el puño, había tanto poder detrás que podría cambiar el clima si quisiera, incluso más. Pero el monstruo frente suyo la detuvo a palma abierta, sin esforzarse realmente en ello. Una hazaña digna de alabanza en manos de otra persona, pero no de él. Te estás debilitando, los anteriores eran peores, tenía la osadía para burlarse, lo exasperaba a niveles astronómicos. Los medios no tardarán mucho en llegar. Olmig, ¿qué harás cuando eso pase? ¿Mantendrás el ritmo? ¿O les revelarás el demacrado hombre en quien han estado depositando su confianza? Gruñó, medio por el esfuerzo y medio en molestia. No quería admitirlo, pero estaba aplicando toda la fuerza que podía. Realmente estaba en desventaja. Te detendré, como ya lo he hecho una vez antes. Firme fue la voz que salió de él, con un nivel de confianza que tal vez ya no estaba poseyendo. ¿Y luego? No puedes vivir solo con el hoy. ¿Qué pasará cuando el siguiente amanecer llegue? ¿Cómo responderá Japón a las nuevas incógnitas que tendrá? All For One liberó un ataque a presión, causando que retrocedieran obligatoriamente. Su herida no terminó dentro del ataque, por fortuna. ¿Quién les explicará cada mentira? O mejor dicho, ¿cómo van a tapar con más mentiras? Nadie le ha mentido a nadie. Somos honestos en nuestro deseo por proteger. Nuevamente se lanzó al combate, enviando un derechazo fácilmente eludido por el contrario, a diferencia de ti, repugnante manipulador. All For One levantó su mano izquierda, la cual comenzaba a cristalizarse lentamente. Un verde apagado surgió y con ello golpeó su rostro, generando leves cortes por la forma irregular del mineral. Se tambaleó ligeramente, sintiendo el escozor de la sangre bajar en su mejilla. Trató de no darle demasiada importancia al ataque, cuadrando la postura y atacando directamente a la boca del estómago. El símbolo del mal se encorvó en respuesta, fue leve pero suficiente para hacerle saber que iba por buen camino. Pensando en eso continuó con un puñetazo ascendente, alegrándose al notar cómo la metálica máscara por fin cedía al asedio. O al menos parte de ella. All For One levitó por unos instantes, recuperando control sobre su propio cuerpo en el aire. Parte del rostro ahora era visible, dejando a relucir la mueca molesta que llevaba.
Cuando tomé este Kirk pensé que sería un gran acierto, pero estaba equivocado, observó su propia mano, desactivando el poder para que retomara color normal, está demasiado limitado, sencillamente no es útil. Me compadezco del pobre diablo que nació con tal vergonzosa habilidad. Desprestigiar de tal modo a un ignorante civil, era un bastardo. Incluso así, no tenías el derecho para robarle a ese pobre diablo su Kirk, gruñó en molestia, flexionando las piernas para atacar nuevamente al símbolo del mal. Tú tampoco tenías el derecho para heredar el One for All a un muchacho tan joven, sin embargo lo hiciste. ¿Y tener la osadía para recriminar sus propios actos? Es mi poder. Se me fue concedido para cultivarlo y pasarlo como una antorcha sagrada. Nunca se arrepentiría, darle al mundo un noveno portador no había traído más que seguridad. Con consecuencias Olmig, un término que no registras en esa cabeza tuya. Dime, ¿Izuku Midoriya era consciente de los peligros que tendría como sucesor? ¿Lo preparaste mentalmente para ello? Esperó una respuesta y cuando obtuvo simple silencio, soltó una carcajada en respuesta, lo supuse, un acondicionamiento físico es lo máximo que alguien podía esperar de ti. Al menos fui honesto con mis intenciones, no cedería una batalla moral frente a un villano, él era mejor que eso. Una parte de ellas dirás, lo llenaste de ideas sobre cómo sería el próximo gran símbolo de la paz. Aprovechando su situación de debilidad. En otras palabras, te viste reflejado en él y supiste perfectamente qué puntos golpear para obtener la respuesta deseada. All for One aplaudió tras la explicación, lenta y metódicamente. Como un padre orgulloso ante lo que su hijo logró, te felicito Olmig, mis mejores tácticas se quedan cortas frente a ti. Frunció el ceño, furioso ante la tergiversación de eventos tan puros como lo fueron aquellos. Él jamás haría tal cosa. Solo orgullo ocupaba su juicio cuando observaba el digno sucesor que era Izuku Midoriya. Afortunadamente, antes de que eso lo orillara a cometer un golpe descuidado. Gran Torino hizo acto de presencia, pateando por la espalda al villano y causando que regresara nuevamente al destruido suelo. No caigas en sus juegos Toshinori, pensé que habías aprendido la lección, aterrizó a su lado, sin darle una segunda mirada al hacerlo. ¿Dónde está el joven Midoriya? El hombre venía solo, tal vez en el proceso logró alejar al muchacho del peligro. Preparando un pequeño truco, ya lo verás, se confundió ante el oído, pocos trucos servían contra un enemigo como el que tenían actualmente. Sin embargo asintió, cualquier pregunta podía revelar información importante que estaba seguro y sería tomada en consideración por el símbolo del mal. Entonces mantengamos la atención en nosotros, crujió los nudillos de cada mano, forzando las brazas restantes para que continuaran manteniéndolo poderoso, no podré aguantar mucho tiempo esto. Lo sé, ninguno está en condiciones para prolongar las cosas, el anciano suspiró, odiaba ser un héroe cuando estos casos se presentaban, pero si ganamos esto, será definitivo, todas sus esperanzas estaban puestas ahí, luchaba a sabiendas de que el combate decidía cómo se desarrollarían las cosas, no hay espacio para el fracaso. La conversación fue cortada por el levantamiento de All for One, quien no mostró signos de haber sentido aquel golpe. Sacudiendo el costoso traje como venía haciéndolo desde el principio. Es de mala educación excluir a alguien de esa manera, sonrió con ironía, nada preocupado por la llegada del veterano, y de ti nada menos Soraiko, qué decepción. No eres el indicado para decir eso, psicópata repugnante, el anciano escupió con veneno, sin sentirse intimidado en lo más mínimo. Pero si el respeto abunda en mí. 6, también el número de víctimas, tienes los números en rojo. Rojo sangre, no lo olvides. 3, suficiente. Sin ver sentido en seguir intercambiando palabras se lanzó a pelear, tomando un pilar parcialmente destruido para usarlo de mazo, sucumbe ante la justicia All for One. Balanceó la improvisada arma, buscando dañar la cabeza del peligroso hombre. Aquello no llegó a surtir efecto, pues un escudo hecho a base de presión lo interceptó. La débil mezcla terminó por sucumbir, quedando en nada más que escombros sin sentido que levantaban polvo en el suelo. El símbolo del mal sonrió, aumentando la musculatura de su mano izquierda para enviar un golpe propio, tratando de atacar donde Olmig más expuesto estaba. Su herida. Gran Torino actuó por cuenta propia, pateando la extremidad con ambas piernas para desviarla de su trayectoria. Algo que funcionó con éxito, apenas rozando el traje personalizado del héroe. Gracias.
All Might lo uso a favor, inspirado en el noveno portador para enviar una patada a las costillas. Mi complexión robusta no va con este estilo, pero el joven Midoriya lo utiliza por algo. 4. El golpe envió al gran villano a estrellarse contra una pila particularmente grande de escombros. Eso no lo retuvo por mucho tiempo. Pero sí lo necesario para que ambos plantearan estrategias momentáneas. 5. Buen golpe. Buen desvío. Se alabaron mutuamente, moviéndose en sincronía hacia All for One, quien ya se encontraba flotando. Este último comenzó a enviar escombros, buscando generar desorientación. Telequinesis leve, otro desperdicio sin valor. El villano detestaba los quirks de ese estilo, fuertemente limitados y sin poder usarse eficazmente desde el comienzo. 21. Gran Torino interceptó los ataques aéreos, aprovechándose de ellos para maniobrar de mejor manera sobre el aire. Sabía que poco podía lograr contra alguien como el símbolo del mal. Estaban en ligas distintas después de todo. Su mejor ámbito, la experiencia, también se veía superada. All Might tenía pensamientos distintos, reconocía que All for One era una fuerza a temer, pero eso no lo hacía imparable. Si pudo ser derrotado una vez, entonces una segunda es posible. No estoy en mi mejor momento, pero él tampoco. Debía enfrentarlo físicamente. Jugar al desgaste solo llevaría al fracaso. Así que optó por uno de sus mejores movimientos, New Answer Smash. Golpeó el espacio vacío tras de sí, utilizando el impulso que solo su fuerza puede proveer para estar a la par del enemigo. Todo el polvo en los alrededores se despejó al momento. Prueba clave del poder ejercido. All for One apenas reaccionó ante lo visto, elevando un brazo para intentar detener el próximo golpe que recibiría. Pero era tarde, lo tenía donde quería y aprovecharía aquello sin dudarlo. Utilizando su posición actual dio una voltereta completa, enviando hacia abajo un puñetazo. California Smash. Sonrió, ni siquiera él podía contrarrestar un puñetazo de ese calibre. All for One descendió brutalmente hacia el suelo, estrellándose y formando una gran grieta con forma de telaraña. Picos rocosos se elevaron, fieles testigos de cómo la misma tierra sucumbía. Estuvo a punto de hacer un comentario heroico, instando al villano para que se rinda a pesar de lo imposible en ello. Pero una fuerte luz en el cielo detuvo la idea. Y al levantar la mirada entendió de dónde venía tal cosa. Los medios de comunicación están aquí. El fuerte sonido producido por las aspas del helicóptero reinaron sobre la zona de guerra. No le gustó nada, era peligroso tener civiles cerca y peor aún, si esto es televisado, la reacción de la gente puede ser negativa. Las palabras de All for One habían quedado sobre su cabeza, haciéndole temer por lo que vendría a futuro sin él. Con tantas preguntas y pocas respuestas para ofrecer, todo se derrumbaría ante un mal paso. ¿Qué pasa, All Might? ¿Le tienes más miedo al común colectivo que a tu némesis? El aludido se puso de pie, con su voz atravesando sin problemas el ruido circundante. Déjame adivinar, estás viendo las posibilidades futuras, ¿no es así? Guarda silencio, villano, limitó lo que deseaba decir. Era probable que no hubiera transmisión de sonido al público. Pero aún así debía tener cuidado. 4. Ya había escuchado suficientes degradaciones por parte de All for One, solo le quedaba molestia para ofrecer. ¿Sabes? Eso no te hace muy distinto a mí. Quizás tenemos ejecuciones distintas, pero en el fondo trabajamos exactamente igual. Exasperante como siempre fue la respuesta, teñida en frío sarcasmo. Ambos obtenemos los resultados que queremos, ¿no es así? Harto de la desviada comparativa, atacó directamente, conectando un puñetazo directo a su rival. Quien para sorpresa de todos no se defendió. Eludiendo aquello repitió la acción, golpeando sin parar hasta que All for One no pudo mantenerse de pie. Su cuerpo cayó sin cuidado al suelo y sin embargo no paró el asalto. Tenía una oportunidad de oro entre manos. Soltarla sería estúpido por donde se lo vea. Y quiso negarlo, pero una parte suya, minúscula a comparación del resto, disfrutaba lo que hacía, porque consideraba justo devolver tanto daño con mayor violencia. Pudo haber avanzado a lo largo del tiempo, pero el resentimiento nunca se iba por completo y aparecía en los momentos menos esperados. Suficiente. La voz de su maestro cortó los oscuros pensamientos, haciéndole parar por un breve momento. Deja de ser tan impulsivo, All Might. Abrió los ojos, rápido cayó en el juego del villano, queriendo venderle a la prensa una imagen tan negativa del héroe. No de cualquiera, no, se trataba del símbolo de la paz y ahora mismo, rompía cualquier término en ese título.
Violenta, esa es la palabra correcta, héroe. All for One escupió las palabras, riéndose cual ganador reclamando el premio que le corresponde. El descuido le costó caro, pues sin vacilaciones fue golpeado con dureza, haciéndolo trastabillar en un vano intento de no perder el equilibrio y caer. Sin embargo, solo perdió el tiempo, terminando por recibir un ataque a presión en el peor lugar posible. Su herida. Rodó sin control sobre el duro y rocoso cráter donde se encontraban, sintiendo los guijarros raspar cada parte de él. Esta vez sí dañando la ya afectada tela especial que componía su traje. Soraigo lo atrapó, habiendo notado casi al instante la mala situación que había causado de forma inconsciente. La imagen que transmiten los héroes siempre son divertidas, no importa quién sea, son fáciles de romper con palabras correctas, como un mal bucle las cosas volvían a su lugar inicial. El villano de pie y ellos recuperando el aliento. Sentía que era patético, mientras All for One destruía con sencillez cada valor usado para vivir, dañando todo en lo que creyó alguna vez. En una sola noche había hecho que todo fallara estrepitosamente. Sin embargo, no podía quedarse abajo, debía luchar, ese era su deber. De él y nadie más. Nadie llegaba tan lejos para ceder ante el primer escalón mal colocado. Y con eso en mente, se colocó de pie. Tenía una batalla por terminar. Sentí el poder desbordando de manera literal cada fibra de mi ser, era increíble, tanto contenido en tan poco. Sentí el poder desbordando de manera literal cada fibra de mi ser, era increíble, tanto contenido en tan poco, nadie podía hacerme frente actualmente y eso generaba confianza. 2. Sin embargo, ¿cómo acabe la primera vez por tener esa clase de pensamientos? Sacudí la cabeza, una humillación bastaba para que entendiera el punto, aún así, es mucho poder, podría explotar o al menos da esa sensación. 3. Abrí y cerré las palmas de cada mano, observando como si en cualquier momento perdiera el poder que fluía sin parar. Pensé que tal vez así debía ser como el Izuku original se adaptó al One for All. Tratando de contener energía que sobrepasaba los límites físicos que tenía. Con cuidado di un paso hacia adelante, sintiendo asombro al ver cómo el suelo crujía y cedía a la presión. Era fantástico, de verdad que lo era. Respiré profundamente, una y varias veces más hasta que todo dejó de ser tan insignificante, porque así sentía cada pensamiento que tenía. Con tanto poder a mi disposición, ¿por qué demonios me preocupaba? Nadie podía detenerme, así de simple es todo. Quien tiene mayor fuerza gobierna sobre el resto, imponiendo su autoridad sin miedo a represalias. No mandes al carajo los últimos meses, las experiencias existen por algo, obligué al reinar de la lógica sobre el deseo, recordando que nada positivo encontraría al final de ese camino, terminaría como un villano y soy mucho mejor que eso. Habiendo reafirmado los valores que me componían, decidí por actuar de una buena vez. Estiré ambas manos lo máximo que pude y luego, aplaudí sin temor a las repercusiones, el resultado fue asombroso y aterrador por igual. 2. Absolutamente todo el polvo en los alrededores se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Seguido de una onda sónica tan grande que probablemente abarcó todo camino en el proceso. Los medios de comunicación sobre el área tuvieron que alejarse del epicentro, aterrados ante la posibilidad de perder el control y estrellarse. ¡Santa mierda! El One for All fluyó emocionado, no contribuyendo muy bien al abandono de Soy Imparable. 6. Fue sencillo divisar al resto, considerando que incluso All for One no daba palabra a lo sucedido. Así que aprovechando eso me desplacé a velocidades sin sentido, cortando la diferencia de distancia en solo un instante. 9. Envié la mayor patada posible al plexo solar del símbolo del mal, sintiendo la presión que el simple golpe causaba. All for One no tuvo oportunidad para defenderse, terminando por derrumbar lo que restaba de almacén tras su estrepitosa caída. Caí al suelo sin gracia, no tenía absoluto control sobre la fuerza recién obtenida. Era demasiado, no estaba listo para ella. Recordé por un momento a Goku cuando alcanzó el estado de Super Saiyajin fase Dios, se sentía exactamente igual. Tanta energía sin dominar, siendo desbordada ante el poco control que mantenía. 4. Esto no tiene sentido. Comencé a toser, tratando de apaciguar el incesante hormigueo que recorría mi cuerpo, me equivoqué completamente. No soy imparable. Cálmate muchacho, déjanos ayudarte. All-Might ofreció una mano, ayudándome para poder colocarme de pie, es un milagro que tus huesos no estén rotos. Sonreí a secas, el solo hecho de no haber explotado era un maldito milagro.
2, larga historia sobre eso, luego te la cuento, suspiré en dolor, estaba mareado y quería descansar. Parecía que toda la adrenalina restante se desvanecía segundo a segundo. ¿Tanto espectáculo solo para eso? Gran Torino se burló con ligereza, acomodando la espalda para que estuviera recto. No te inclines, complicas el paso del aire al hacer eso. Lo lamento, me ganó la emoción. Impresionante. Sencillamente impresionante. El polvo se despejó, dejando ver cómo All for One, repleto de heridas ya en proceso de sanar, seguía de pie. Habiendo amortizado el golpe a base de quirks variados en resistencia, eso sin duda es digno de un símbolo de la paz. Resople, aún no estaba jugando a máximas capacidades. Pero vaya que el cuerpo quedaba resentido. Es superior, la finalidad de un sucesor es justamente aquello. Sobrepasar a sus antecesores. All Might favoreció con orgullo, colocándose en su máxima altura para encarar al villano. Ser el símbolo de la paz es mi deber y mientras mi espíritu viva eso no cambiará. All for One tarareó en respuesta, callado de repente, como si estuviera meditando lo siguiente que ocurriría. En ese caso, espero que esto no mengue tu espíritu, ya que tengo algo para decirte. Todas las alarmas imaginarias en mi cabeza saltaron al instante. Un tono tan calmado y uniforme después de tanta batalla nunca es bueno. Shigaraki Tomura, es el nieto de Nana Shimura. Bueno, mierda. La comprensión golpeó como un balde de agua fría, había dado por sentado ese detalle. Tanto que instintivamente asumí el reconocimiento del resto. Pero ellos lo descubrían esta misma noche. Carajo, observé a Gran Torino, tenía la mirada en blanco, sin expresar nada que delatara cualquier tormento interno. Odio a la gente difícil de leer. Todo este tiempo había pensado que tanto te perturbaría ese hecho. All for One siguió hablando, satisfecho por la tensión que sin problemas logró crear. Y All Might, él, cuando dirigí la mirada para juzgar su situación, simplemente, fue aterrador. Fue aterrador. 5 Repite eso, All for One. 3 Nota de autor. Nota de autor. Hey. ¿Qué les pareció el capítulo? 23 Bien, con esto ya quedaría un capítulo más para finalizar este combate y dar por iniciado otro interludio. Uno de aquí creo que puedo destacar a All for One, siento que funciona bastante bien. No es perfecto por supuesto, pero cumple lo necesario. La verdad no tengo total entendimiento del personaje, solo doy mi punto de vista y espero que les guste, junto a una interpretación digna, claro está. 4 All Might por otro lado me encanta su personalidad, contrasta tanto con el gran némesis que tiene. Puedo dar tantas confrontaciones verbales que el capítulo no acabaría más. 3 En cuanto al MC pues no tengo mucho para decir, siento que Fajin no. Usar tanto poder sin dominar casi al completo la base, obtener la experiencia adecuada para el caso, como el Izuku del canon posterior a la guerra entre héroes y villanos, no terminaría bien. Por eso mencioné a Goku Super Saiyajin God, me parece una comparativa que se entiende. Por cierto, ¿qué les parece la nueva portada? 5 Fue hecha por Fukui 11 y creo que le quedó bastante bien. Por si alguien tiene portadas que desee compartir, puede hacerlo tranquilamente. Las recibo con gusto. Dejando eso de lado, lamento la espera y esto lo digo con sinceridad. Esta historia tiene mucho apoyo, más del que yo devuelvo con cada actualización. Podrían ser capítulos más largos, mejor trabajados, entre tantas cosas. Pero no lo son y eso es bastante injusto viendo lo bien recibida que es. 4 He tenido el tiempo para escribir, solo no he tenido ganas ni ideas. Al final me retengo solo. Así que discúlpenme, estoy seguro que otros autores darían mejores resultados que yo para todo lo que esto suele tomar. En fin, espero que pasen unas buenas navidades todos ustedes. Se me cuidan. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.